Muy bien, estimados estudiantes, y previo a la evaluación presencial de este segundo bimestre próxima a ocurrir, vamos a revisar la unidad número 6, muy importante también el desarrollo de nuestra asignatura en el segundo bimestre, que es la unidad titulada de la teoría del código y el análisis sociológico de la pedagogía. Entonces, para entender esto es muy clave citar algunos de conceptos principales de la teoría del código. La teoría del código fue propuesta por Basil Bernstein y constituye una síntesis de las aportaciones sociológicas que ya habían sido tratadas, por un lado, de la estructura del currículum y de la transmisión del conocimiento, y por otro lado, de sus relaciones del poder. La propuesta de Bernstein analiza cómo aspectos estructurales, es decir, las diferencias de clase, las de poder y la acumulación de el estatus en el poder y el trabajo, se constituyen en la conciencia subjetiva a través de la mediación de un código, es decir, de procesos que dan lugar a determinados tipos de comunicación y de estructuras mentales. Tres sistemas de mensajes son los que conforman este código de conocimiento educacional. El currículum, que ya lo hemos tratado, que es la estructura de los conocimientos principales para una sociedad; la pedagogía, que es la forma de impartir dentro de la educación; y la evaluación, pues que es el paso a final. Eh, Estos procesos, estos sistemas de mensajes regulan el proceso de transmisión cultural en la escuela, analizado por Bernstein ahora en tres niveles. El primer nivel, que es macroestructural, es decir, el generalista; el segundo nivel, que es de carácter interaccional del sujeto, que es el micro; y el tercer nivel, que ya sería de carácter subjetivo, es decir, que adhiere a la subjetividad de los evaluados, que serían los profesores y los alumnos. Dentro de los mensajes comunicacionales está el currículum. Los elementos principales del currículum son los contenidos y el tiempo. Ya se da una relación previa, ya lo hemos estudiado, entre contenidos y tiempo, ya que hay una escala de valores que señala cuáles de ellos tienen mayor estatus y tendrán un carácter obligatorio y dispondrán de mayor tiempo para la enseñanza. Entre ellos están el currículum de las ciencias exactas, la matemática, las ciencias naturales, las ciencias sociales también están aquí, a diferencia del inglés, de la filosofía, ¿no es cierto?, y de las materias consideradas como optativas. Basil Bernstein distingue entre el currículum de colección, que incluye los contenidos de alto estatus, claramente diferenciados y separados entre sí, y el currículum integrado, es decir, donde los contenidos ya tienen menos límites. Se centra más en el proceso de aprendizaje del estudiante, en el proceso de la transmisión y del análisis pedagógico y la amplitud de conocimientos, y menos en los resultados cualitativos y cuantitativos, más que todo la nota, es decir, y en la profundidad. Basil Bernstein, al reconstruir las implicaciones organizativas, epistemológicas e identitarias que rigen un currículo escolar, trazó la distinción entre un tipo de código de colección y un tipo de código integrado. Entonces, a partir de esta reforma educativa, la etiquetación y selección de los estudiantes que se distribuían hasta ese entonces entre los de alto rango y los estudiantes de bajo promedio ha desaparecido. Ya han disminuido otras formas ya de etiquetación de los estudiantes, como son la evaluación, que ya no es determinista, sino que pretendería ser una orientación en el proceso de aprendizaje de los estudiantes. Entonces, sobre esto hay un importante artículo que les invito a leer, que habla sobre el currículum integrado y las transformaciones en las políticas de conocimiento y la identidad. Hay unas diferencias ya claras entre el currículum de colección y un currículum de integración, ¿no? Lo hemos visto. Por ejemplo, el currículum estatal o nacional es una fórmula de currículum de colección, ¿no? Definida, clara y un poco rígida. Aquí hay una clasificación entre fuerte, que sería el currículum de colección, y más débil en sus parámetros, que sería el currículum de integración. La vamos a ver después. Eh, y los efectos secundarios, muy importante leer esta parte como educadores que somos, y las contraindicaciones del desarrollo de un currículum integrado.
Entonces vamos a ver aquí un poco esa clasificación a partir de la fuerza y la debilidad entre los análisis de clasificación y el enmarcamiento, ¿no? La etiquetación de los contenidos. Por ejemplo, fuerte es el currículum de colección en decir que los departamentos son unidades cerradas y jerárquicas con respecto al conocimiento. El profesorado está vinculado a ellos como símbolo de su categoría, de su jerarquía, que esto le otorga cohesión interna. Y en el currículo de integración sería más débil, pues los límites entre departamentos y entre profesores son permeables, se prioriza la coordinación pedagógica y es un modelo vulnerable en sus relaciones con el exterior. Y en la etiquetación, en el enmarcamiento, la selección de lo enseñable y su forma viene determinada por el profesor en el currículum de colección. Y en el currículum de integración es más débil, pues los estudiantes intervienen junto con el profesor en la toma de decisiones que afectan al conocimiento y al proceso de enseñanza-aprendizaje. Ahí podemos ver en el artículo también esta muy interesante definición a través de los parámetros de clasificación y enmarcamiento de los contenidos dentro del currículo. Ahora pasamos al a la segunda parte que compone las reglas, ¿no? Entonces está la pedagogía, la teoría del código. En la teoría del código la pedagogía se compone por reglas de jerarquía, que hacen alusión al significado y modo en que se aprenden los papeles de transmisores y de adquiriente. Hay un interés en su estudio por conocer cómo en este tipo de transmisión jerárquica se establecen ya reglas de conducta que luego sirven para otros sistemas sociales. Las reglas de secuencia y ritmo que afectan a cómo se regula la progresión y en el proceso de transmisión del conocimiento, ¿no? Y las reglas de criterio que marcan las condiciones sobre las cuales se evalúa la conducta. Pueden ser explícitas o implícitas, visibles o invisibles. La pedagogía visible, la estudiamos aquí, tiene una jerarquía explícita y una clasificación fuerte. En cambio, la pedagogía invisible tiene reglas y criterios que tienen un carácter más débil. Lo hemos estudiado también ya en el cuadrito de clasificación y enmarcamiento, ¿no? Y la evaluación como paso final trata de validar el conocimiento que se ha adquirido por medio del currículum y la forma de impartir este currículum, que es la pedagogía, por lo que es un sistema condicionado a los otros dos subsistemas. Sus características varían en función de que la educación utilice un código de colección o integrado, ¿no? Las características de la evaluación varían según el código de mensajes que se ocupa. Terminamos esta revisión de la unidad número 6 con algunas preguntas que son claves y que se tomarán en la evaluación presencial del segundo bimestre con respecto a la unidad 6. Por ejemplo, aquí tenemos una pregunta de opción múltiple, de múltiples respuestas. Pueden haber dos. ¿Cuáles son los dos elementos principales que toma Bernstein para definir el currículum? Espacio, tiempo, contextos o contenidos. ¿Cuáles son los dos elementos principales? Ahora hay una relación, ¿no? Pasamos a las preguntas de relación que se contesta asignando una relación posible, ¿no? Esta pregunta sería, relaciona entre el tipo de pedagogía 1 o 2, visible o invisible, con su descripción A, B o C. Pone énfasis sobre los procesos internos del adquiriente, pone énfasis sobre los contenidos abordados, pone énfasis sobre el desempeño del alumno. ¿Cuál es la opción correcta? A, B o C, 1B, 2C o 1C, 2A o 1A, 2B. Hay que relacionar 1 con 2 con A, B o C y hay que escoger un literal, ¿no es cierto? Y la tercera pregunta, que es de completación, que la vamos a ver ahora, que es en esta relación entre la opción correcta y tiempo, ya hay una escala de valores que señala cuál de ellos tiene más asignación. Pues tendrán un carácter obligatorio y demás de enseñanza. Hay la opción A, que la ven ahí, espacio, relevancia, recursos. B, contenidos, estatus, tiempo. C, currículum, prestigio, técnicas.
Ahí está, con esta breve exposición de preguntas que se tomarán en la evaluación presencial del segundo bimestre con respecto a la unidad 6, termino este microvideo reforzando los conceptos de la teoría del código de Basil Bernstein para el análisis sociológico del currículo.